Entonces vamos a iniciar la clase, ¿correcto? Bien, entonces, buenos días con todos. Voy a compartir mi pantalla, por favor, por medio del chat. Me confirman si logran ver la pantalla, ¿sí? Hoy viene a ser nuestra actividad de aprendizaje número 3, que no es otra cosa que la semana 3, ¿correcto? Si bien es cierto, nos toca ver en esta sesión el tema del modelamiento del proceso de negocio usando la metodología BPMN, ¿correcto? A ver, un poco para recordar, yo sé que este tema seguramente ya ustedes lo manejan o lo han visto. ¿Qué cosa es la metodología BPMN? No sé si ustedes recuerdan. Por favor, si alguien puede participar, pueden hacerlo a través del chat, me comentan. ¿Qué cosa viene a ser la metodología BPMN y en dónde se utiliza? ¿Sí? En inglés sus siglas son Business Process Management Notation, o Notation, en todo caso, el tema de la pronunciación, que tiene que ver básicamente con una metodología que está basada en modelar básicamente un determinado proceso de negocio. Es decir, lo que hacemos cuando tenemos un proceso de negocio, el cual deseamos analizar y deseamos representar específicamente en cuanto a sus actividades, en cuanto al flujo del proceso como tal, quiénes son los actores que intervienen. Cuando queremos, en este caso, representar el flujograma, ¿correcto?, de interacción entre los diversos procesos o actividades que existan dentro de ese negocio, dentro de esa casuística que vamos a analizar, básicamente utilizamos o debemos utilizar una metodología, ¿correcto?, para hacer esa representación. Ok, a ver, Antón nos comenta en el chat lo siguiente, dice, está diseñada para coordinar la secuencia de los procesos. Sí, correcto. Justamente la metodología BPMN lo que hace es una metodología que está basada básicamente para la representación del flujograma de actividades de determinado proceso. Es decir, la representación de las N actividades que realiza cada stakeholder dentro de un determinado proceso de negocio, debe ser representado a través de un flujograma. Entonces, digamos que esta metodología es pertinente y se utiliza hoy en día, dado que pues, nos ayuda a representar el flujo, ¿no es cierto?, de actividades dentro de un determinado proceso. En este caso, como bien dice Antón, la secuencia, ¿no es cierto?, toda una secuencia de las diversas actividades que existen en determinado proceso de negocio que queramos nosotros analizar. No hay que olvidar que los sistemas de información, dicho sea de paso, nacen a raíz de una situación problemática que se plantea o surge en una determinada realidad, en un determinado contexto, una determinada empresa u organización dentro de la cual necesitan probablemente automatizar, mejorar o sistematizar sus procesos de negocio, sus procesos comerciales. Entonces, en ese sentido, nosotros como especialistas, lo primero que tenemos que hacer es un análisis del negocio como tal, ¿correcto? Es identificar cuáles son los procesos comerciales que realiza determinada empresa, cuál es su rubro económico, que se dedica, quiénes son sus stakeholders, ¿cierto? O sea, quiénes intervienen dentro de ese proceso de negocio, si son stakeholders internos, externos, ¿correcto? Eso es, digamos, lo claro que tenemos que tener nosotros como especialistas en el área antes de proceder a la automatización o sistematización de determinado proceso de negocio. Es conocer y entender digamos, entender las actividades que tiene cada proceso como tal. Entonces, ¿por qué? Porque si no entendemos la casuística, no entendemos de repente el negocio como tal, ello implica que podamos, digamos, realizar
un análisis no tan cercano a la realidad, ¿correcto? Muchas veces cuando no tenemos toda la información completa del caso de negocio como tal, entonces podemos tener algunos vacíos. Y eso sí nos puede dificultar al momento de hacer una representación del flujograma, de la actividad dentro de un determinado, en este caso, software modelador, porque acuérdense que en lo que es el análisis de negocio no solamente es la recopilación de datos o de información del proceso como tal, sino ahora hay que representar ese proceso. Es decir, lo que tenemos que hacer ahí es básicamente representar cuáles son, pues, ¿no?, las actividades que, si bien es cierto, están, digamos, interviniendo en el caso como tal, para poder hacer una adecuada representación. Entonces, yo siempre les decía, ¿no?, en los diferentes cursos que por ahí hemos tenido oportunidad de compartir, es de que es importante de que ustedes, como se dice, antes de llevar a cabo un proceso de sistematización, al margen si es un sistema OLTP, al margen si es un sistema OLAP, es de que ustedes, como se dice, conozcan el proceso de negocio como tal, ¿correcto? ¿Por qué? Porque todo el análisis va a estar basado justamente en el proceso comercial que queramos sistematizar. Y el otro punto importante es básicamente identificar los requerimientos de usuario, ¿correcto? ¿Por qué? Porque para yo poder llevar a cabo un proceso de sistematización, los requerimientos del usuario es fundamental, básicamente porque allí voy a encontrar todos los requerimientos que tiene el usuario respecto al proceso de sistematización. Es decir, yo debo de canalizar qué cosa es lo que el usuario quiere o espera, ¿no es cierto?, del sistema que nosotros tengamos a bien implementar. Al margen, si fuera un sistema OLTP, como por ejemplo un software de escritorio, una aplicación web o una aplicación móvil. Entonces, hay que entender también de que cada sistema tiene sus propios requerimientos de usuario. Ello nos va a permitir de una u otra manera a poder hacer o poder realizar un adecuado análisis de requerimientos del usuario. Mediante esa técnica del análisis de requerimientos de usuario, nosotros vamos a poder identificar, pues obviamente, cuáles son sus requerimientos, ¿no?, funcionales y no funcionales respecto al sistema, ¿correcto? Entonces, en la sesión anterior justamente comentábamos que inteligencia empresarial no es otra cosa que la inteligencia de negocios, ¿sí? Y también decíamos que aquí, dentro de lo que es la inteligencia de negocios, está basado en los sistemas OLAP, que tiene que ver básicamente con el procesamiento analítico en línea. Y también hablábamos que dentro de estos sistemas, en este caso, dentro de estos sistemas OLAP, dentro del procesamiento analítico en línea, había básicamente tres tipos de análisis. Uno de ellos es el análisis descriptivo, el otro es el análisis predictivo y el otro es el análisis prescriptivo. Entonces, hay tres tipos de análisis que uno puede realizar referente a una organización. Todo ello, o sea, en este caso, la aplicación o el uso de los sistemas OLAP, lo que nos va a permitir básicamente es poder hacer un análisis del negocio como tal, con la única intención de mejorar la toma de decisiones. Es decir, aquí interviene lo que es el proceso de toma de decisiones. Y habíamos dicho justamente que en toda empresa, toda organización, toda institución, siempre va a necesitar o va a requerir tomar decisiones. Y obviamente habíamos definido la sesión anterior también de que es importante, como se dice, que los empleados, en este caso que los stakeholders, tomen decisiones adecuadas y acertadas, ¿no? Y un ejemplo, digamos, un ejemplo claro es incluso nosotros mismos. En el día a día, todos los días nosotros tomamos decisiones, ¿correcto? Nosotros como seres humanos, de una u otra manera,
se nos presentan siempre dificultades, de repente por ahí problemáticas que se nos puedan dar, y nosotros lo que tenemos que hacer es ver la manera de cómo solucionarlo, y tomamos decisiones, pero tomamos decisiones en función de una serie de alternativas que podemos de repente analizar, identificar y decir, bueno, ok, este es el contexto, esto es lo que estoy viviendo, y ahora qué hago, y ahora qué decisión tomo, de qué manera salgo bien librado de esta situación. Entonces analizas el entorno, analizas tu situación, planteas alternativas, ¿no es cierto? Y en función de esas alternativas, tú optas por tomar una decisión, obviamente basado en el análisis, ¿correcto? De tal manera que no salgas de repente, digamos, muy perjudicado en ese sentido. Entonces, mayor aún las empresas también tienen que tomar decisiones. Y hoy en día, si bien es cierto, dado el contexto en el que estamos ahora viviendo, creo que la gran mayoría de empresas hoy por hoy están pasando una dificultad terriblemente que los va a afectar a nivel económico. ¿Por qué digo a nivel económico? Porque manos de obra hay. Es decir, creo yo que hay muchas personas que hoy en día están buscando la manera de conseguir cómo generar recursos, de conseguir la manera de cómo obtener, como se dice, dinero, ¿no? Y mano de obra hay. Lo que de repente no hay por ahora es, en este caso, la demanda de poder adquirir productos y servicios, dado el contexto de la pandemia, que de una u otra manera va a ser, y ha tenido efecto mundial, está teniendo un efecto mundial en todo el mundo, que ciertos países van a tener cierta recesión económica, ¿correcto? Por el tan solo hecho de tener sus actividades, de tener sus actividades a nivel económico. Entonces, es una situación, como se dice, no está tan fácil para las empresas hoy en día. Muchas de ellas han tenido que incluso hacer un cierre temporal de sus actividades económicas, de sus procesos comerciales, dado el contexto de la pandemia, del COVID-19. No obstante, cada una de ellas, hoy por hoy, se ve, creo yo, en la necesidad, por ejemplo, de migrar muchos de sus procesos de negocio, se ven en la necesidad de migrarlos a la nube. Es decir, muchas de sus actividades hoy en día van a tener que hacerse a través de Internet, ¿correcto? Ojo que no estoy hablando de todo, porque hay empresas que están orientadas a distintos rubros, pero generalmente, pues, hoy por hoy las afectadas son, por ejemplo, el tema de restaurantes, el tema de servicio de alimentación, de comida, ¿no? Estas empresas que normalmente atendían de forma presencial, pues hoy por hoy están teniendo que recurrir a la entrega vía delivery, ¿correcto? Entonces, de una u otra manera, como se dicen, van a tener que requerir personal para que este personal pues esté motorizado, ¿no? Pueda de repente llevar o trasladar muchos de sus productos, en este caso a domicilio. Hay empresas que también se dedican, por ejemplo, a brindar servicios. Es lo que también hablábamos en la clase anterior. ¿Sí? Que cuando hagamos el análisis de una empresa debemos de identificar qué productos y qué servicios ofrece esta como tal. Entonces, es importante que ustedes tengan claro eso, por supuesto, porque la solución o la que ustedes tengan, digamos, en mente implementar, va a partir un poco del análisis situacional de la empresa, es decir, analizar básicamente qué productos, qué servicios ofrece y hacer pues una clasificación de sus productos y hacer una clasificación también de sus servicios. Eso como parte del análisis del negocio. ¿Para qué? Para luego canalizar básicamente cuáles son los requerimientos del usuario con respecto a la solución o la que requieran ellos que se les implemente, ¿correcto? Y para eso tú tienes que canalizar básicamente las preguntas de negocio, ¿sí? En la videoconferencia anterior hablábamos de que una solución o la va a estar basada, una solución del tipo Business Intelligence, del tipo inteligencia de negocio, va a estar basada
en una lista de requerimientos, básicamente que esos requerimientos no son otra cosa que una lista de preguntas de negocio que no los va a facilitar obviamente el usuario. En este caso puede ser el jefe de área, puede ser la gerencia general, la persona que requiera de una solución de inteligencia de negocio, la persona que requiera de el business intelligence, una solución de este tipo. Entonces, para eso nosotros debemos de saber, digamos, primero de reconocer el negocio como tal, de identificar cuáles son sus productos, cuáles son sus servicios, qué cosas es lo que ofrece, quiénes son sus clientes, son clientes nacionales, son clientes extranjeros. Esta empresa ofrece sus productos o servicios al mercado local, al mercado regional o al mercado internacional. Tenemos que también entender la magnitud y digamos, de la empresa como tal, los procesos que esta ofrece, y dentro de ello tenemos que nosotros identificar básicamente esos requerimientos. Profesor, ¿qué tiene que ver lo que usted está explicando con el tema de inteligencia de negocio? De repente alguien podría decir, no me queda claro ese punto. Básicamente, lo que yo me refiero es que como especialista, que seguramente ya en estas alturas se estás capacitando, por ahí veo muchos de ustedes que están llevando ya certificaciones, como Scrum, otros por ahí con el tema de ITIL, que son certificaciones que les va a servir obviamente para la hoja de vida, para el currículum vitae, y eso es muy bueno, que ya ustedes vayan avanzando con eso. Entonces, de repente, a ti como especialista te van a llamar y te van a decir, mira, por ejemplo, ¿no? García, o de repente Trujillo, o de repente Jerónimo, o Gómez, o Purizaca, o Santos, mira, necesito sistematizar determinado proceso de negocio, ¿correcto? Entonces, lo primero que te van a decir es, te van a dar una lista de requerimientos de usuario. Entonces, tú como especialista tienes que saber identificar qué tipo de solución tecnológica requiere la empresa. Si es realmente una solución de tipo OLTP, es decir, una solución transaccional, o de repente la empresa lo que te está solicitando es una solución del tipo OLAP, es decir, no es un sistema OLTP el que requieren, de repente ellos están necesitando implementar un sistema OLAP. Entonces, tú como especialista tienes que saber diferenciar qué cosa es lo que ellos necesitan como propuesta tecnológica, como sistema informático. ¿Por qué? Porque hemos dicho de que un sistema OLTP y un sistema OLAP son dos cosas totalmente distintas. Un sistema OLTP básicamente es un sistema transaccional, es decir, es un sistema que lleva a cabo una serie de transacciones, ¿sí? Si nos vamos al lenguaje SQL, si recordamos el lenguaje estructurado de consulta de datos, el lenguaje SQL está compuesto por las instrucciones DML, que valga digamos, importante mencionar que aquí está el lenguaje de manipulación de datos, ¿sí? Instrucciones DML, Data Manipulation Language. Y dentro de estas instrucciones encontramos el select, encontramos el insert, encontramos el update y encontramos el delete. Estas cuatro instrucciones del lenguaje SQL son instrucciones básicamente transaccionales. Son instrucciones que me van a permitir llevar a cabo una transacción, una transacción en línea. ¿Quiénes van a realizar esa transacción en línea? Pues lo van a realizar en este caso, sea un software de escritorio, sea una aplicación web, sea una aplicación móvil. Entonces, son transacciones que se van a tener que ejecutar a través de un sistema, de una aplicación de ese tipo. Entonces, ese es un tipo de sistema obviamente diferente, distinto a un sistema OLAP. El sistema OLAP o los sistemas OLAP tiene que ver con el procesamiento analítico en línea. Y subrayo la palabra analítico porque tiene que ver con un tipo de análisis. Entonces, si es un sistema que requiere, digamos, que se tome en cuenta determinados datos, determinada información, que le ayude a los stakeholders, que le ayude a los, en este caso, a la empresa o a los colaboradores a tomar decisiones, eso ya de por sí implica de que la empresa tiene que tener data histórica, es decir, tiene que tener una base de datos preexistente.
una base de datos transaccional. ¿Por qué? Porque los sistemas OLAP necesitan específicamente de datos históricos para que estos sean analizados, sean procesados, y en función a esta información histórica, la empresa pueda analizar qué datos tiene, ¿no es cierto?, y poder tomar decisiones en función a la información que cuenta. Entonces, es importante que ustedes clarifiquen, sepan diferenciar ambos conceptos. El concepto de qué cosa es un sistema OLTP versus un sistema OLAP. Y en función a ello, tener claro qué cosa es lo que el usuario requiere, qué cosa es lo que el cliente como tal necesita, ¿no es cierto?, qué tipo de información necesita tener a la mano para fundamentalmente tú como especialista puedas decir, bueno, lo que usted requiere son características propias de un sistema del tipo transaccional. Entonces, no es un sistema OLAP porque usted lo que quiere es un sistema que permita registrar sus pedidos, un sistema que le permita emitir de repente la facturación, que pueda obtener el reporte de los pagos que los clientes han realizado, qué sé yo, el tema de repente de las órdenes de compra, poder registrar de repente un CARDEX, un sistema que le permita generar una planilla de pago, un sistema que le permita de repente emitir una boleta de pago, un sistema que de repente le permita registrar a cada uno de sus empleados o de su personal que es contratado, un sistema de repente que le permita llevar un control exacto de su asistencia, en cuanto a la asistencia del personal, de repente que me permita pues canalizar el total de horas extras, los minutos de tardanza, en fin, etcétera, etcétera. Cada empresa es una realidad distinta. Entonces, si tú más o menos vas canalizando y escuchas o te das cuenta de que el cliente o la empresa, en este caso, te solicita información de este tipo, que quiere un sistema informático que le permita registrar información, actualizar información, eliminar información, entonces no es un sistema OLAP, es un sistema transaccional, es un sistema recolector de información, porque básicamente lo que quiere es un sistema que le permita hacer un registro físico de la información que de repente hoy en día no tiene o no cuenta, ¿correcto? Entonces, en ese sentido, ustedes tienen que saber, ¿cómo se dice?, identificar bien los requerimientos que tiene el cliente respecto a sus procesos de negocio, respecto a sus procesos comerciales. Entonces, jóvenes, en ese sentido, ustedes tienen que saber identificar eso, tener eso claro. Ahora, eso es en una postura, eso es en un determinado escenario. El otro escenario sería de que de repente tú vas, te llama a la empresa y te dice, mira, yo lo que quiero es tener información respecto a mis ventas, yo quiero tener información respecto a, por decir, cuál ha sido el producto de mayor demanda en los últimos 4, 5 años. Yo quiero saber qué producto es el que más se ha vendido, yo quiero saber cuáles son mis clientes, por decir, ¿no? Y mis clientes que más compran, quiero saber qué productos son los que compran, quiero saber qué empleado es el que me es más rentable, ¿correcto? ¿Qué empleado es el que me factura más? ¿Qué empleado es el que atiende más pedidos? ¿Qué empleado de repente es el que llega constantemente tarde? O saber qué empleado es el que de repente, no sé, acumula mayor número de faltas en el mes o en el semestre, en el año, en la semana, etc. Entonces, cuando tú ves que la lista de requerimientos tiene que ver más que todo con consulta de datos, ¿correcto? Eso tú te das cuenta y inmediatamente identificas que todas las listas, toda la lista, todos los ítems que te está proporcionando el usuario están enfocados íntegramente a una serie de queries, de consultas de datos, entonces ya de por sí tú tienes que identificar que eso no es un sistema transaccional, eso no es un sistema OLTP. Lo que ellos necesitan, digamos, como herramienta tecnológica, es un sistema OLAP. Si estamos hablando de que te piden información que ellos quieren obtener, que ellos quieren analizar, que hace referencia a data histórica,
histórica, es decir, a datos del pasado, entonces ya estamos identificando claramente que es un tipo de análisis descriptivo, porque hemos dicho que los sistemas OLAP tienen tres tipos de análisis. Tú puedes hacer un análisis descriptivo, un análisis predictivo y un análisis prescriptivo. Entonces, para poder identificar de forma correcta qué tipo de solución tecnológica es la que la empresa requiere o la empresa necesita, entonces tenemos que basarnos rápidamente en los requerimientos del usuario. Tenemos que identificar qué cosa es lo que el usuario o el cliente que nos está contratando como especialistas requiere que nosotros implementemos para su empresa. Entonces, en ese sentido, ustedes tendrán pues que hacer un análisis de todos esos requerimientos para poder llegar a la solución y determinar finalmente qué tipo de solución van a implementar. Si es una solución transaccional, es un sistema transaccional o es un sistema donde implique análisis de datos. En este caso, de repente, es un sistema OLAP. Si ya ustedes han identificado que, no, profesor, lo que ellos requieren es básicamente, quieren obtener una serie de reportes, quieren realizar una serie de consultas, entonces lo más ideal es hacer, no un sistema transaccional basado en reportes y consultas, sino hacer básicamente un sistema OLAP. Y aquí tú tienes que identificar qué tipo de análisis es, ¿no? Si son datos históricos que la empresa quiere analizar, entonces estamos hablando de un análisis descriptivo. Es decir, quieren analizar el pasado desde el presente para tomar decisiones aquí en el ahora. Pero para hacer un sistema del tipo BI, del tipo Business Intelligence, la empresa tiene que tener datos históricos, tiene que tener, en este caso, una base de datos transaccional. El problema, de repente, que se puede presentar es, ¿qué pasa, profesor, si yo me voy a la empresa y me doy con la realidad? Ya acá analicé sus requerimientos, ya sé que ellos necesitan hacer un tipo de análisis descriptivo, que ellos quieren de repente graficar, tener medidas, determinados indicadores, de determinados KPIs, respecto a su proceso de negocio como tal, para que ellos puedan tomar decisiones. Eso ya lo tengo claro. Ok, ahora vamos a la empresa, vamos a la realidad. Tú te vas a la empresa y lo primero que tú vas a hacer es decir, muy bien, como tú quieres analizar tus ventas de los últimos 5 años, quieres analizar cuáles han sido los productos de mayor y menor demanda, quieres analizar cuál ha sido o cuál es la marca más rentable para ti como empresa, para ver si continúas los próximos años trabajando con determinadas marcas o vendiendo determinados productos. Entonces lo que tú tienes que hacer es decir a la empresa, muy bien, lo que yo necesito ahora es que ustedes me digan dónde tienen toda esa información histórica. Y ha pasado porque muchos, justamente algunos ex estudiantes, les comento, que en algún momento tuve que, digamos, la oportunidad de enseñar no sé, en otras instituciones. No voy a mencionar nombre por no ser cherry a nadie. A veces me escriben por Instagram, a veces me escriben por Facebook, me dicen, profesor, tengo esta dificultad, tengo esta duda o esta consulta, por favor, oriénteme, ¿no? O a veces incluso se consiguen mi número y terminan escribiéndome al WhatsApp. Y me hacen algunas preguntas que a veces, bueno, no sé, ellos también no saben cómo manejar, ¿no? Entonces, trato de orientarlos dentro de lo que puedo. A veces muchos me dicen, profesor, tengo esta disyuntiva, tengo esta problemática, ¿no? La empresa donde yo estoy trabajando, ¿no es cierto?, ya tiene su sistema transaccional, ¿no es cierto? Y bueno, ahora vamos a implementar un sistema de tipo BI. Pero en paralelo, de repente yo me dedico a hacer también consultoría, me dice, y por ahí me han convocado, me han llamado, una empresa X para que ellos básicamente lo que quieren es hacer un análisis de datos, es decir, necesitan bastantes reportes, necesitan bastantes consultas, ejecutar y tener a la mano para tomar decisiones. Entonces, le digo, bueno, si tienen que hacer análisis de datos histórico, entonces implementale una solución BI, ¿no? Implementale un data mart, implementa un cubo lab y créale un pequeño dashboard, de repente en Excel,
si es que lo quieren trabajar de esa manera, o si es que van a montar un servidor y quieren trabajar de repente con Power BI. Power BI, por ejemplo, significa Power Business Intelligence, es decir, es el poder de la inteligencia de negocios, es un software. O de repente, hazle los reportes a través de, por ejemplo, Reporting Service, que es de SQL Server. O puedes de repente utilizar, en este caso le digo, por ejemplo, Report Builder, que es también un software que te permite generar reportes. Entonces, me dice, sí, está bien, me dice, sí, efectivamente puedo hacer de repente de esa manera. Pero el problema es que cuando ha ido a la empresa se ha dado con la ingrata sorpresa de que la empresa no tiene un sistema transaccional, es decir, no tiene una base de datos transaccional como tal. Y de repente toda su información por ahora todavía lo manejan a través de hojas de cálculo, es decir, todavía utilizan el clásico Excel, ¿no? Y no tienen un sistema OLTP como tal. Y si es que lo tienen, de repente lo tienen de una forma muy básica, ¿no? Algunas empresas que son medianas o son pequeñas, incluso trabajan hasta con Access y todavía utilizan a veces el Visual Basic 6.0, o sea, todavía están trabajando con sistemas que ya son un poquito antiguos, ¿no? Entonces me dice qué hacer, qué hago si es que veo que, por ejemplo, no tienen un sistema como tal, sino comparten archivos. Uno de ellos me dijo, comparten archivos, todo lo hacen, me dice, a través de macros, tienen sus formularios en Excel, o sea, han montado todo un sistema pero con Excel. Y a través de la macro cargan la interfaz, cargan sus formularios y toda esa data finalmente termina siendo almacenada en hojas de cálculo, ¿no? Y todos los días todas esas hojas de cálculo nos mandan al área de sistemas o al área de soporte, qué sé yo, ¿no? Y ahí empiezan a consolidar, ¿no? A llevar digamos, un almacenamiento histórico de su data. Esa es una realidad. Entonces yo le digo, ¿qué hacer? Bueno, le digo, para poder implementar un Datamart, para poder implementar un CuboLab, una solución de tipo Business Intelligence, lo que ahí se requiere es básicamente implementar una base de datos transaccional sí o sí, porque si no, ¿cómo ejecutas las consultas? O sea, ejecutar un query, ejecutar un inner join de 2, 3, 4, 5 tablas, ojo, cuya información no se encuentre en un database, sino se encuentre en hojas de cálculo o en libros de Excel, y no en uno, sino en varios, va a ser muy complicado obtener un reporte de esa naturaleza. ¿Por qué? Porque la información, uno, no está centralizada, dos, la información está dispersa, tres, son muchos los archivos que manejan, cuatro, los requerimientos o los datos que quieren analizar no es de repente de un área, son de varias áreas, o comparten información, o quieren hacer un análisis por ejemplo, no solamente de ventas, de compras, también de la logística. Entonces, ya estamos hablando básicamente de tener un dashboard que no va a estar orientado a una sola área, sino probablemente a 2, 3, 4 áreas. Y por lo tanto, cada área maneja su propia data, su propia información. Entonces, en ese sentido, sí va a ser un poco complicado obtener un query de esa naturaleza. Entonces yo le digo, mira, lo que yo te recomiendo es toma todos esos Excel que están dispersos dentro de la empresa, o sea, toma todos esos distintos orígenes de datos y mígralo de forma, como se dice, transaccional, migra de forma, una migración, digamos, masiva, no sé si está bien ese el término, estoy utilizando una migración masiva de toda esa data, de toda esa información a un almacén de datos, a un database. Entonces aquí surge la incógnita o la pregunta del estudiante y me dice, profesor, ¿eso implica que yo tenga que hacer un modelamiento y diseño de una nueva base de datos relacional para la empresa? Entonces la respuesta le digo, sí, es correcto. Efectivamente, tienes que hacer todo un modelamiento relacional de toda la información que tienen, probablemente ni siquiera esté estructurada. De repente ni siquiera han modelado sus hojas de cálculo. Puede también existir o puede darse el caso que exista redundancia de datos. Puede ser que los datos del cliente no se encuentren en una sola hoja de cálculo, sino se encuentren en varias hojas de cálculo.
Puede también que la información esté incompleta, porque a veces los usuarios, los empleados no siempre registran toda la información del cliente. Es decir, viene un cliente nuevo, a las justas le ponen su apellido, su nombre, no llenaron la dirección, no llenaron de repente el distrito, qué sé yo, datos que de repente en ese momento no se consideraron, o sea, no había la necesidad. Pero en los nuevos requerimientos que quieren ellos analizar, nos damos con la grata sorpresa de que de repente quieren analizar el número total de clientes por ubicación geográfica, o quieren analizar sus clientes por distrito, por departamento, en fin, por provincia, por ubigeo, por zona. Pero si nos vamos a la data real, tomando la casuística, tomando el ejemplo de que la información estuviera en Excel, entonces eso sí va a ser un problema para nosotros como analistas de sistemas, poder tener todo el detalle de la información, porque simplemente el usuario, cuando hizo el levantamiento de datos, cuando tuvo que registrar en el sistema que ellos tenían, simplemente no completó toda la información. Entonces vamos a encontrar también ciertas lagunas, ciertos vacíos en determinados datos o en determinados campos o en determinados atributos de determinadas entidades. Entonces, en ese sentido, volviendo al ejemplo de la casuística que estaba planteando, yo le digo, sí, lo que vas a tener que hacer en este caso es, tienes que realizar un nuevo modelamiento, un nuevo diseño de una nueva base de datos relacional para la empresa. Entonces, le digo, no te va a ser tan fácil o tan sencillo hacer una solución BI, hacer una solución del tipo Business Intelligence, con dashboard, con cubo, con un datamar y todo, si es que ese data, porque la pregunta es, ¿de dónde vas a tomar los datos para migrarlos al datamar? Acuérdense que el datamar es una base de datos de tipo dimensional, ¿correcto? Ya no estoy hablando de una BD transaccional, no estoy hablando de una base de datos transaccional, sino estoy hablando de una base de datos dimensional. Entonces, esa base de datos dimensional tiene que tener información. La pregunta es, ¿de dónde toma el origen? ¿De dónde toma la fuente de los datos? Necesita tomarlos de algún lugar. Y ese lugar, en este caso, en ese contexto, están en hojas de cálculo de Excel que están sueltas, que están dispersas, y que no solamente es un archivo, sino son varios archivos. Entonces, yo le digo, bueno, sí, pues vas a tener que hacer todo un modelamiento, como se dice, de la nueva base de datos, ¿no? Un nuevo análisis, un nuevo modelamiento y diseño de la base de datos transaccional para toda esa información que se encuentra dispersa en la empresa a través de hojas de cálculo, le digo en este caso, y migrarlos hacia SQL Server. Entonces, ¿a qué punto quiero llegar con esta explicación? De que hacer un sistema del tipo OLAP, sea Business Intelligence, sea Business Analytics, tienes que tener básicamente una base de datos transaccionales, tienes que tener datos históricos. ¿Por qué? Porque ¿de dónde tomas la información para que ésta pueda ser analizada? ¿De dónde tomo la fuente de datos? ¿Correcto? Entonces, en este caso, volviendo al ejemplo planteado, el estudiante, bueno, le digo, y eso también implica que es más trabajo. ¿Por qué? Porque no solamente es hacer el datamar, el cubo y el dashboard, sino tienes que decirle al cliente que tienes que centralizar toda su información en una nueva base de datos, ¿no? Eso el cliente lo tiene que tener claro. Y obviamente eso también tiene un impacto en el costo del desarrollo, en el costo de implementación, porque probablemente vas a tener que cobrar tú no solamente por la solución BI, sino tendrás que cobrar un excedente o algo más por hacer todo un modelamiento de su nueva base de datos, ¿no? Eso en el supuesto caso de que la empresa no tenga una BD transaccional o no exista un software o un sistema informático que trabaje con una base de datos transaccional. Entonces, allí sí la dificultad de análisis, la dificultad para implementar una solución de inteligencia de negocio va a ser un poco mayor. ¿Por qué? Porque hay que hacer un análisis, hay que ver qué datos hay en sus hojas de cálculo, qué datos manejan del cliente, del pedido, de la facturación, en fin, de cada uno de sus procesos de negocio. Tenemos que básicamente, como se dice, hacer un análisis
de ello para, en función a eso, poder normalizar, ¿no es cierto?, las entidades y los atributos de la nueva base de datos transaccional que la empresa necesite, en este caso, tener implementada. Una vez que tú ya tienes la base de datos transaccional, lo otro que hay que hacer es la migración de datos, ¿no es cierto? Así que hay que hacer una migración de datos masiva y eso lo hacemos a través del proceso de ETL, que ya lo hemos visto en la unidad, en la unidad didáctica, en el curso de gestión de base de datos. No sé si ustedes recuerdan, en gestión de base de datos, nosotros habíamos, o yo les había enseñado básicamente cómo hacer migración de datos masiva. En este caso a través del proceso de ETL, que significa Extraction, Transformation, Load, o carga de, en este caso, la carga de datos masiva, ¿correcto? En este caso, L viene de load, ¿sí? T, transformation, y extraction. En este caso es carga de extracción de datos, ¿correcto? La carga masiva de datos. Entonces, para eso nosotros recuerdo que utilizábamos Integration Service de SQL Server, no sé si ustedes recordarán, donde ahí yo configuraba el origen, ¿sí? El origen de datos de la cual se va a tomar la información y teníamos que configurar el data source, el origen fuente, de dónde está tomando la información y el destino, ¿correcto? Hacia dónde se va a migrar la información, es decir, hacia dónde va a ser migrada. Y yo recuerdo que en el proceso de ETL uno lo que hace es toma el origen, configura, ¿no? El origen de datos, que en este caso pueden ser uno o varios archivos de Excel, uno o varias hojas de cálculo, y como destino básicamente elegíamos la base de datos transaccional, es decir, la base de datos que iba a ser, digamos, el repositorio de toda esta información. Y probablemente los datos que a veces se encuentran en las hojas de cálculo de Excel pueden que no estén completas, pueden que estén vacías, puede que la información a veces sea incorrecta, puede que exista duplicidad de registros. Entonces, acá también hay otro concepto u otro elemento importante que ustedes deben de considerar, es que su base de datos transaccional debe tener restricciones, debe tener constraints, es decir, para hacer un adecuado modelamiento o implementación de una base de datos transaccional, es que para hacer un sistema BI, la data tiene que estar limpia. La data tiene que estar limpia en el sentido de que no puedes migrar en tu data mart, no puedes tener una dimensión, una tabla, ¿no es cierto?, con valores vacíos o nulos en sus atributos. No puede ser posible que la tabla cliente, por decirlo, la dimensión cliente, tengas el apellido, el nombre, ¿no es cierto?, fecha de nacimiento, en fin, documento de identidad, pero de repente en la dirección aparezca como nulo. ¿Por qué? Porque cuando tú implementes los dashboards, es probable que en los reportes visualices, en este caso, celdas en blanco, vacías. Entonces, aquí hay un tema importante que tiene que ver con las restricciones de campo. Es importante que se apliquen constraints, que apliques de repente un unique, un check, un default, en este caso, que apliques también el tema del not null, ¿correcto? Básicamente para evitar, pues, que existan datos, por ejemplo, en blanco en una columna, usamos el not null. Para el tema de evitar duplicidad de un dato que ya de por sí sabemos que es único, tenemos que aplicar un unique. En el caso del cheque es cuando queremos crear una restricción, ¿no? Queremos validar que el sueldo sea entre 1.000 o 2.000 soles, o de repente, no sé, queremos validar la longitud del documento de identidad. En el caso del DNI, no puede ser que un DNI sea registrado con menos de 8 dígitos o con más de 8 dígitos. Entonces, si tu base de datos tiene restricciones, cuando tú hagas el proceso de ETL, el proceso de migración a través de Integration Service, si es que estás tomando el origen de Excel y lo vas a llevar a SQL, entonces en ese proceso de migración, en ese proceso
de migración de datos, de carga de datos masiva en ese proceso de ETL, de extracción, transformación y carga de datos, en ese proceso de migración masiva, la base de datos va a tener que, en sus tablas, si es que hay restricciones, validarlas para básicamente evitar que se ingresen valores que no cumplan con la lógica del negocio. En el caso del DNI, en el caso del correo electrónico, en el caso de repente de los valores nulos. Entonces, es una especie, digamos, de depuración de datos, ¿correcto? Eso es lo ideal. Ahora, si la data está incompleta, ¿qué hacer? Bueno, informar a la gerencia general o a la jefatura de área encargada y decirle, mira, ¿sabes qué? De tus 1000 clientes que tienes, solamente he filtrado o me he dado cuenta de que en tus archivos de Excel, solamente tienes 800 o 500 registros completos. El resto no tiene información completa. La pregunta es, ¿quieres trabajar con los otros 500 registros que están incompletos? O en todo caso, completen esa información para poder hacer la migración de la data. Algunas empresas a veces implementan un pequeño call center donde los empleados empiezan a contactar a cada cliente o por su defecto a través de RENIET completan sus datos, ¿no? Como por ejemplo su dirección o de teléfono, qué sé yo, ¿no? Empiezan digamos, a completar la información, si es que esta estuviera incompleta, para utilizar el total de registros que ellos tienen o poseen. Si no es el caso, probablemente te digan, bueno, no, solamente necesitamos información, necesitamos analizar la información que esté completa dentro de toda la data que manejamos. Ah, ok, si eso es así, no hay problema, porque simplemente cuando hacemos el proceso de ETL, aquellos datos que no cumplan se desechan, se dejan de lado, no se migran y solamente migramos a aquellos registros que estén completos, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra base de datos transaccional pues tiene obviamente restricciones, tiene obviamente constraints, que si es que el dato que va a ser ingresado a determinada tabla no cumple con esa condición, simple y llanamente el dato no se migra, se queda, como si se fuera del proceso de migración, ¿correcto? Bien, hasta aquí por favor alguna pregunta, alguna consulta que tengan del proceso de TL, del proceso de migración de datos o de repente de lo que he explicado de la base de datos transaccional, que es importante y que es necesario para poder implementar una solución BI. Pues sí, es importante tener una base de datos transaccional porque se supone que en la base de datos transaccional se encuentra toda la información de la empresa y va a servir de insumo para poder eso llevarlo a la nueva base de datos dimensional, que en este caso puede ser un data warehouse o puede ser un data mart. Particularmente en mi curso, en el curso que tenemos asignado para este semestre, no les voy a mentir, no vamos a hacer un data warehouse porque un data warehouse implica tener grandes volúmenes de datos y eso se construye en el tiempo, probablemente meses, años en una empresa real, porque un data warehouse, ustedes recordarán el concepto que definimos la clase anterior, implica pues tener información no de un área específica de la empresa, sino es tener información de toda la empresa, de las distintas áreas que maneja. En cambio, un data mart no. Un data mart es una base de datos dimensional específica, concreta, puntual, dado que solamente tiene información referente a una determinada área. Entonces, dicen, profesor, queremos implementar una solución de inteligencia de negocio para el área de compras. Ok. O quiero solamente implementar una solución BI para el área de ventas. Entonces, probablemente tu data mart tenga información solamente de esa área. Esa base de datos dimensional va a tener solamente información del área de ventas. Entonces, habrá que tomar la información que maneje esa área a través de la identificación de las dimensiones y las métricas que puedan existir dentro de esa área. Y eso va a depender también de las preguntas de usuario. Acuérdense que una solución BI nace o surge a través de una lista de requerimientos. Así como les mostré en la clase anterior, un listado de preguntas de negocio que querían ellos analizar. Entonces, a raíz de esos requerimientos, básicamente se procede
a identificar cuáles van a ser las dimensiones y las métricas del negocio, las medidas, las variables, para poder finalmente agruparlas en una o varias FAQ. Las FAQ o tablas de hechos, recuerden que se determinan producto del análisis que nosotros hagamos. Ya luego vamos a hacer un ejemplo donde ustedes obviamente van a ver a través de una videoconferencia como esta, cómo es que yo identifico las dimensiones, las métricas y finalmente elaboro lo que se llama el bus matriz. El bus matriz o la matriz en bus es una herramienta o es una técnica que se aplica en todo caso para poder determinar cuántas dimensiones voy a tener, cuántas métricas voy a tener, cómo voy a agrupar esas métricas y determinar el número de FAQ o tablas de hecho. Eso va a ayudar enormemente para poder determinar si nuestro datamar es modelo, en este caso estrella, o es un modelo copo de nieve, ¿correcto? Entonces, aquí nacen nuevos conceptos que ustedes ya tienen que empezar desde ahora familiarizarse, ¿no? ¿Qué cosa es un datamar, un cubo lab, una dimensión, una métrica? Entonces, lo vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando en el curso. Bien, pregunto, ¿alguna consulta, alguna sugerencia, algún comentario, alguna intervención? Por favor, a través del chat, si es que alguno de los presentes tuviera alguna duda antes de continuar o antes de proseguir, por favor me lo hacen llegar, lo escriben y yo voy a leer sus comentarios. Bien, si no hay pregunta alguna por parte de ustedes, entonces continuamos. Entonces, teniendo claro ya que una solución de BI, de Business Intelligence, requiere específicamente de una lista de requerimientos de usuario, que requiere, en este caso, se va a crear a raíz de una lista de las preguntas del negocio. Entonces, hemos explicado de que claramente para implementar una solución de tipo BI, de tipo Business Intelligence, necesito tener data histórica. Necesito tener, en este caso, una base de datos transaccional, ¿correcto? Profesor, ¿qué pasaría si los requerimientos del negocio que he identificado veo que el cliente necesita o quiere tomar decisiones, pero según sus requerimientos, veo que no están enfocados en el pasado, sino están enfocados en el futuro? A ver, ¿cómo es eso? Por ejemplo, me dicen, Castañeda, yo quiero un sistema, ¿no? Porque el usuario no sabe de estas tecnologías, me va a decir que quiero un sistema informático que me permita analizar cuáles serían mis clientes potenciales en función a un archivo de Excel, ¿no? De repente por ahí alguien le pasó una cartera nueva de clientes de 1000, 2000, 4000, 5000 registros que están información de distintos clientes que de repente no solo de Lima, sino de provincia, en fin, es un registro de clientes enorme, grande, y que ellos quieren, digamos, determinar de esa lista de 2000, 4000, 5000 clientes que están de repente distribuidos en distintos puntos geográficos, tanto en la capital como en provincia, en algunos departamentos, y quieren de repente saber de esa lista quiénes serían sus potenciales clientes en un futuro. Es decir, quieren saber quiénes de ellos probablemente le comprarían determinado producto o servicio. Entonces, si, digamos, el requerimiento fuere de esa naturaleza, como lo estoy planteando, entonces estamos hablando de un análisis ya no descriptivo, sino de un análisis predictivo, porque lo que ellos quieren es, digamos, quieren predecir el futuro de una u otra manera, porque con esa información quieren saber quiénes serían sus clientes potenciales, y la pregunta es ¿para qué? Para que su estrategia de marketing, para que su estrategia de ventas esté orientado de esos 5000, el aplicativo le diga, mira, de estos 5000 clientes, según las características del negocio, según las características de cada cliente, según el tipo de producto o servicio que tú estás vendiendo, estos 5000, el aplicativo lo procesa, empieza a hacer un procesamiento y le tiene que decir, mira, son de repente 2000, 3000, 4000, 5000, los 5000 puede que sean todos o que de repente sea
la mitad, o solamente es el 20, el 30, no sé, el 50%, el 70, el 80%. Uno como que también el aplicativo le puede decir, mira, ninguno te va a comprar, ¿no? Entonces, ellos quieren justamente de repente hacer ese tipo de análisis. Entonces, estamos hablando ahí de una solución OLAP, sí, pero ya no es una solución OLAP del tipo BI, es decir, ya no es del tipo Business Intelligence, sino es del tipo Business Analytics. Es decir, ahí estamos hablando ya de una solución de otra naturaleza. Estamos en las famosas soluciones BIA, ¿no? Las siglas BA, Business Analytics. O sea, quieren hacer un análisis del negocio. ¿Se puede hacer eso? Sí se puede hacer, pero para ello implica aplicar lo que se llama las redes neuronales. Es decir, aplicar, por ejemplo, modelos bayesianos, aplicar, por ejemplo, un modelo tree view, árbol de decisión, o aplicar un modelo cluster, que no es otra cosa que los famosos diagramas clusterizados o los famosos modelos bayesianos. Entonces, esos son modelos estadísticos que ya están predefinidos, que existen en SQL y que se pueden aplicar. Y lo otro que va a pasar es que te van a dar unos reportes pocos extraños, y hay que saber interpretar esa información para poder tomar decisiones y explicarle a la gerencia qué es lo que expresa esos gráficos. Probablemente, dependiendo también de la complejidad del caso, puede ser que lo que ellos necesiten sea una solución del tipo lab, donde apliquen de repente Big Data, o donde apliquen de repente nuevos modelos predictivos, por ejemplo, a través del aprendizaje automatizado, es decir, a través de Machine Learning. Entonces, estos ya son, digamos, cosas mayores. ¿Por qué? Porque ahí implica, por ejemplo, utilizar Python, o utilizar el lenguaje R, donde hay que codificar, ¿no? Con estos modelos para poder obtener determinados cálculos, determinadas métricas en función a lo que se requiere en el negocio. Entonces, eso también pues me conlleva a otro nuevo concepto, ¿no? Ya tú no digamos, ya tú no solamente tienes que ser un analista de información o un analista de sistema. Ahí lo que se requiere es que tú seas un data science, es decir, un científico de datos. Y ahí estamos hablando ya de cosas mayúsculas, porque para ser un científico de datos tienes que ser un excelente modelador, perdón, de business process, un excelente modelador de procesos de negocio, ser muy analítico, conocer de herramientas tecnológicas, conocer en este caso de software, de lenguaje de programación como lenguaje R, Python, SQL, Oracle, ¿correcto? O sea, que manejes este tipo de herramientas, y que seas también un buen estadista. Es decir, para ser un científico de datos, por ejemplo, necesitas conocer bastante funciones estadísticas, ¿correcto? Como por ejemplo Poisson, Bernoulli, mediana, moda, varianza, en fin, etcétera. Sacar promedios, conteos de datos, o sea, estamos hablando básicamente de estadística. ¿Por qué? Porque mucho de lo que se codifica en este tipo de soluciones está orientado a funciones estadísticas y al lenguaje R. Entonces, un científico de datos sí implica tener más experiencia, implica también pues tener mayor conocimiento, ¿no? De estos tres elementos claves, como te digo. Para ser un científico de datos tienes que ser, primero, un buen conocedor de herramientas de informática, conocer sobre lenguajes de programación de este tipo, lenguaje R, Python, Big Data, SQL, Oracle, en fin. Y en cuanto a ser un buen analista, un buen modelador de procesos, que conozcas y entiendas correctamente los procesos comerciales, los procesos de negocio, para poder hacer un adecuado análisis y modelamiento, así como también un buen estadista, porque finalmente los reportes que te va a arrojar este tipo de solución, básicamente va a estar orientado a gráficos estadísticos. Entonces, en ese sentido, digamos, tienes que saber interpretar, ¿no? Porque te da la gráfica y te va a dar un montón de puntitos, por decir, ¿no? Un gráfico de dispersión donde hay puntitos, puntitos, puntitos. Entonces tú dices, ¿qué significa cada puntito, no? No entiendo, profesor, porque veo varios puntitos en mi gráfica. ¿Y qué cosa es cada puntito? Bueno, pues tienes que saber interpretar, ¿no? Según tu, no sé, puede ser que el gráfico esté basado, pues, en lo que es las coordenadas X, Y, ¿no?
en un plano cartesiano, etcétera. Entonces, bueno, esos son ya temas un poco mayores, pero hago la explicación para que tengan en claro que dentro de lo que son las soluciones OLAP, digamos que el primer nivel es que aprendan ustedes a hacer soluciones del tipo inteligencia de negocios, del tipo BI, Business Intelligence. Ya luego viene el nivel 2 que tiene que ver con Business Analytics y el nivel 3 que tiene que ver ya con Big Data y Machine Learning y este tipo de soluciones, ¿correcto? Bien, entonces, teniendo un poco claro ya estos conceptos, un poco claro el preámbulo de lo que implica implementar una solución de BI, de lo que implica tener data histórica, de lo que implica tener una base de datos transaccional, que es la base para poder hacer el modelamiento dimensional, lo que implica entender cuáles son las preguntas de negocio, cuáles son los requerimientos del usuario y en función a eso poder hacer un análisis adecuado para determinar o elaborar el bus matriz para poder canalizar correctamente las dimensiones, las métricas y poder en este caso agrupar todas estas métricas a través de FAQ o tablas de hechos, que ya lo vamos a ver luego. Y alguien dirá, ¿y para qué ser un bus matriz? Para determinar si nuestro modelo va a ser estrella. O sea, cuando hablo de modelo estrella significa tener una tabla en el centro y el resto de tablas alrededor de ella. Eso es un modelo estrella o StarNet. O de repente es un modelo copo de nieve, ¿no? Que ya también vamos a ver un ejemplo de eso. Entonces, una vez que tú tienes claro eso, pues simplemente te vas al SQL, codificas las tablas denominadas dimensiones, las tablas que van a ser las FAQ o tablas de hecho, donde vas a tener las métricas o las medidas del negocio, implementarás todo ese script, crearás su diagrama dimensional, ¿no? Su diagrama de la base de datos, y finalmente ya tendrás el datamar. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, el siguiente paso es ahora migrar la data que está en la base de datos transaccional hacia la base de datos dimensional, ¿no? A través del proceso de ETL haces toda la carga masiva y una vez que la información ya lo tengas en un datamar, o sea, ya lo tengas en el datamar centralizado o data warehouse, dependiendo de la naturaleza de la solución, ya puedes implementar lo que se llama el cubo OLAP, ¿correcto? Implementas el cubo, crearás probablemente algunas jerarquías, ¿sí? Jerarquías de datos, ya vamos a ver ese tema también, y en función a eso, pues, se hará el procesamiento del cubo. Si todo está ok, si todo está correcto, el cubo se va a procesar. Si el cubo no procesa, ahí sí tenemos un problema, porque si el cubo lab que tú implementas no logra ser procesado, tenemos problemas porque básicamente no vas a poder crear reportes, no vas a poder hacer dashboard, porque acuérdate que los dashboard, los reportes que uno diseña o implementa, toman como origen de fuente el cubo lab. Entonces hay que ser muy cuidadoso al momento de implementar el cubo lab, al momento de hacer todo ese procesamiento, toda esa digamos, al momento de procesar las jerarquías, las dimensiones, los cálculos o los KPIs que hayas definido. Porque si no hay cubo procesado, tampoco hay minería de datos. Correcto, ese es otro concepto que lo vamos a tener aquí viendo más adelante. Bien, continuamos. Entonces, lo que se busca en esta sesión es que ustedes aprendan a diseñar flujograma de procesos de negocio de una empresa y elaborar lo que se llama la matriz de selección de procesos, que es lo que vamos a ver acá. Bien, en el caso de Yamagas, a ver, estoy planteando el caso de esta empresa, ¿sí? De Yamagas. Yamagas dice, lo que desea es, en este caso, implementar una solución de tipo BI y para ello debemos pasar a la base 3, que en este caso es el modelamiento del proceso de negocio crítico, el cual implica, dice, diseñar el diagrama entidad-relación e implementar la base de datos transaccional. Sí, nosotros debemos tener claro que para una solución del tipo BI tenemos que tener una base de datos transaccional. ¿Correcto? Y el modelamiento del proceso crítico, ¿sí? De negocio, vamos a bajar esto un poquito, tiene que ver básicamente con identificar cuál es el proceso crítico, en este caso de negocio, dentro de la empresa. ¿Y cómo es esto, profesor? A ver, fácil. Esta imagen que ustedes aprecian en pantalla viene a ser la famosa cadena de valor. ¿Qué es la cadena de valor? Toda empresa
tiene que tener una cadena de valor. La cadena de valor está dividida de la siguiente manera. Donde ven de color morado hacia arriba, tiene que ver con aquellas áreas básicamente que le dan todo el soporte a la empresa, es decir, el soporte legal, ¿correcto? Son las áreas funcionales, por así decirlo. Y todo lo que se encuentra de color, en este caso que ustedes aprecian aquí, morado hacia abajo, son las áreas operativas, es decir, las áreas operativas dentro de la empresa. Entonces, aquí ustedes tienen que tener en cuenta algo. De la empresa que ustedes están tomando como modelo, van a tener en la documentación de su proyecto, van a tener que hacer justamente esto. Van a tener que ustedes diseñar la cadena de valor de su empresa. Entonces, en mi ejemplo que yo estoy planteando, por ejemplo, Yamagas tiene varias áreas, como por ejemplo la gestión administrativa, la gestión directiva, la gestión de finanzas, la gestión de recursos humanos. Hay un área que se llama la asesoría legal, hay un área que tiene que ver con la gestión de TI, hay un área que tiene que ver con la gestión logística. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer tú en esta cadena de valor? Tú vas a tener que diseñar tu cadena de valor, pero para ello vas a tener que primero identificar cuáles son las áreas funcionales y las áreas operativas de la empresa a la cual va a ser objeto de estudio. Es decir, profesor, yo voy a hacer una solución BI para un, no sé, pues voy a tomar como ejemplo la base transaccional de un colegio. Ok, la pregunta es, ¿qué tipo de análisis quiere hacer el colegio o necesita el colegio, ¿no? Depende del colegio, quiere saber cuál es por decir, quiere saber el número de estudiantes aprobados o desaprobados por sección, por semestre, por curso en los últimos 5 años. Ok, entonces sí, pues necesita analizar su información. De repente quiere saber, también no solamente qué estudiantes han desaprobado, qué materias o qué cursos en el tiempo, sino también ver qué docentes son los que han dictado ese curso. Porque con eso yo voy a tomar decisiones y decir, ok, ¿por qué tengo, digamos, muchos desaprobados en la materia de matemáticas, por decir, ¿no? Porque matemáticas, ya de por sí matemáticas es poco complejo, un poco complicado a veces para los estudiantes aprender, pero ¿puedo hacer un análisis respecto a ese curso? Sí, yo quiero analizar cuántos estudiantes aprobados y desaprobados hay en la materia de matemáticas en los últimos 5 años, y también quiero saber qué docentes son los que han dictado esos cursos, porque ahí puedo hacer dos tipos de análisis, porque puedo determinar que de repente el docente Juan Pérez, por decir, tiene mayor número de desaprobados frente al docente Julio Fernández, por decir, ¿no? Julio Fernández, según el reporte, indica de que en cada curso de matemáticas, matemática 1 que él dicta qué sé yo, en los últimos 5 años, en las últimas secciones que he tenido a cargo, el índice de desaprobados no llega de repente ni al 5 o no pasa del 10%, no supera el 10%. Entonces, ese es un indicador interesante a analizar. Mientras que de repente el docente Juan Pérez, el número de desaprobados, por decir, llega hasta el 30%. Entonces, acá hay un problema a analizar, acá hay un dato interesante a analizar. Es el docente que dicta la materia, puede ser ese un indicador. De repente el profesor Juan Pérez lo hace el curso de matemática más difícil de lo que ya es, y de repente el profesor Fernández lo hace más sencillo, según la data estadística que tiene, ¿no? Vemos de que tiene menos jalados, menos desaprobados frente al otro docente. Entonces, para eso sirve una solución BI, para poder analizar comportamientos, para poder analizar la información. Como que puede también, podemos también tener datos interesantes como de repente el otro extremo, ¿no? Es decir, mira, definitivamente el profesor Juan, no sé, Juan Pérez, el número de desaprobados en cada aula de matemáticas, pues llega al 50%. Entonces ahí puedo decir, entonces no son mis estudiantes, de repente es mi docente, tengo que cambiar de profesor, o de repente la estrategia de enseñanza que él implante es muy complicada, o lo hace muy complicado el curso como tal.
Entonces, de repente ese profesor es bueno sí en números, pero no necesariamente en matemáticas. De repente es bueno, pero en razonamiento matemático, o de repente es bueno en otra materia que pueda dictar. Entonces, toda esa información, ¿quién me la va a dar? Me va a dar la solución BIC a través de los reportes que yo obtenga. Entonces, el otro punto, el otro, digamos, elemento que ustedes van a tener, como se dice, que trabajar ahora es no solo identificar el proceso de negocio y la empresa como tal, sino se van a tener que ustedes que analizar justamente qué áreas son las que tiene esa empresa que está siendo objeto de estudio, sus áreas operativas, en este caso las de acá, y sus áreas funcionales, es decir, sus áreas que le dan el soporte legal a la empresa. Entonces, aquí, por favor, yo lo que les pido es que analicen, ¿sí? Básicamente, y diseñen la cadena de valor. Profesor, esto es importante para llegar a lo que es una solución BIC, porque cuando tú te vayas a una empresa real a hacer este tipo de trabajo, tienes que justamente identificar qué problemas hay, porque a veces uno se va a la empresa y la gerencia no sabe incluso no sabe ni lo que quiere, ¿no? Muchas veces dicen, no, sí queremos un sistema, o el gerente quiere sistematizar muchas cosas, pero tú tienes que darle prioridad a algo. Puedes decir, bueno, ¿sabes qué? Vamos a hacer una escala de priorización y vamos a ver qué área es a la que primero le implementamos una solución BI, ¿no? Por orden de prioridad. Entonces, pero para eso tienes que hacer un análisis. Entonces, ¿qué vas a hacer tú aquí? Vas a colocar las áreas funcionales de tu empresa y lo que tú observas acá al costado, ¿qué son? Son básicamente, digamos, los procesos que ellos manejan dentro de cada área y llevan a cabo determinados procesos que son importantes que cada área maneja. Por ejemplo, la gestión administrativa está encargada, dice, del establecimiento de políticas y estrategias. En el caso de Yamagas, tienen una representación en actos y contratos. La gestión administrativa, en este caso dice, lo que busca es la conducción de los sistemas administrativos, la representación en actos y contratos, la conducción de estudios y proyectos. La gestión de finanzas tiene por encargo hacer la formulación del presupuesto. Esa área también está encargada respecto a la presentación de la información económica y financiera. La gestión de finanzas también está a cargo de la elaboración de los estados financieros y de los presupuestos de la empresa. La gestión de finanzas también está a cargo de la administración de los recursos financieros. La gestión de finanzas de esta empresa también está a cargo de la verificación de operaciones financieras, así como la administración de las cuentas bancarias de la empresa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a colocar aquí en cada área? Vuelvo a repetir, colocas básicamente las actividades claves importantes que realiza dentro de esa área, ¿correcto? Por ejemplo, la gestión de recursos humanos tiene en este caso, función la organización y ejecución de procesos de selección de personal. Es decir, ellos están encargados de reclutar al personal que va a laborar en la empresa. Recursos humanos también está encargado de hacer un control de la asistencia y la puntualidad y la permanencia de sus empleados. También están encargados de la elaboración de las planillas y de las remuneraciones. Recursos humanos también está encargado de la administración y actualización del legajo del currículum vitae del personal, así como también es el encargado de gestionar los trámites ante la SUNAT, la Asociación de Fondo de Pensiones, de las cuales esté afiliado el empleado. También está encargado de hacer la gestión ante el Ministerio de Trabajo, entre otros. Así como también está encargado de elaborar el plan de contratación del personal. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy nuevamente, como te digo, detallando qué funciones son las que tiene a cargo la gestión de recursos humanos. En el caso del área de asesoría legal, ellos tienen, por ejemplo, en el caso de Yamagas, tiene por función realizar el asesoramiento jurídico y legal. Esta área está encargado de ello. Esta área también está encargado de la emisión de la opinión legal, de la formulación y ejecución de la estrategia legal, están encargados de la interpretación de la disposición y de las normas de la empresa, de la verificación de proyectos de normas y procedimientos. La gestión de TI o el área de TI, ellos están encargados del desarrollo y la implementación y mantenimiento de los nuevos sistemas de información. También están encargados de la administración de proyectos, de la administración del centro de cómputo, y así como también de los servidores y de las tecnologías que tenga la empresa, ¿no? La base de datos también. Ellos también están encargados del aprovisionamiento del servicio de ayuda y soporte de TI.
Ellos también están encargados de la administración y de la seguridad de la información, así como de la verificación de soluciones de sistemas de información OTI desarrollados también por terceros. Entonces, esta área está encargada de todos esos procesos que son claves para darle el soporte finalmente a la empresa, a la organización. Finalmente, la gestión de logística tiene por encargo, en este caso, formular y ejecutar planes de contratación. Están encargados también del aprovisionamiento de bienes y servicios del área, verificación y el cumplimiento de los contratos, el almacenamiento y distribución de los equipos y bienes, así como la ejecución del inventario físico de sus bienes como tal, así como también la verificación o elaboración de los inventarios, ¿correcto?, de esos bienes. Entonces, el trabajo que tú vas a tener que desarrollar para tu monografía es justamente esto. Repito, ya tienes la empresa. Sí, profesor. Ya tienes claro cuál es la empresa que vas a tomar como referencia. Sí. ¿Tienes la base de datos transaccional? Sí. Muy bien. Ahora identifica cuáles son los procesos de negocio de cada empresa para poder modelar el proceso crítico. Porque acuérdate que en una empresa vamos a encontrar procesos críticos y cómo lo identificamos a través de la cadena de valor. En lo que está de color morado, voy a ver si puedo ampliar un poquito el zoom para que se aprecie. Tiene que ver básicamente con las áreas operativas, es decir, son las áreas que en el día a día operan dentro de la empresa y que permiten finalmente el funcionamiento de la misma. Como es Yamagas, aquí en la cadena de valor, en esta sección, especialmente en esta sección, lo que hacemos es representar desde que ingresa el producto, ¿sí? Desde que ingresa el producto o el servicio hasta que finaliza. Por eso se llama cadena de valor. O sea, acá yo debo de ordenar estas áreas operativas de tal manera para determinar qué cosa ingresa, por dónde o por qué áreas pasa determinado producto o determinado servicio y finalmente a dónde llega. Llega al consumidor final, llega al cliente final. Entonces, la primera área operativa de esta empresa es el área de abastecimiento. Ellos están encargados de esa elaboración de las órdenes de compra del gas licuado de petróleo. Ellos están encargados de la elaboración de las órdenes de compra de balones y de insumos, así como también del envío de órdenes de compra. También están encargados del seguimiento y la atención de dichas órdenes de compra. En la otra área, el área de lo que es la logística propiamente la entrada, ellos se encargan del almacenamiento del GLP en los tanques de acuerdo a su composición química. Luego ellos también están encargados de la recepción de los balones vacíos y de sus insumos. Están encargados del control de calidad de los balones vacíos y también de los insumos, así como también del almacenamiento de los balones y de los insumos. Ok, de esa manera tendrás tú que detallar cada área operativa. Por ejemplo, dentro de la cadena de valor de Yamagas están también lo que se llaman las operaciones. El área de operaciones son encargados del pintado de los balones vacíos, la impresión del logotipo de los balones, el pesado de los balones vacíos conforme a la tara. Tara es el proceso justamente de pesado, ¿no? Cuando van pesando los balones van a determinando su peso exacto. Tiene también que ver con el envasado del GLP y balones vacíos. En lo que es la logística de salida, aquí básicamente lo que se hace es la recepción de los balones llenos, ¿sí? Si están conformes o no. O sea, mira todo el proceso, ¿no? O sea, captaron la orden de compra del gas, lo almacenaron, operaciones tienen que ver con el pintado de los balones, logística tiene que ver con la conformidad del llenado de los balones, la verificación de que los balones estén correctamente llenados, de su almacenamiento. Marketing está encargado de elaborar las estrategias de venta, ¿no? De los productos o servicios, de diseñar un plan de marketing, de organizar las actividades de las promociones, de la confección de los materiales promocionales. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Simplemente estoy detallando las actividades principales de cada área, de cada departamento, en este caso de cada departamento operativo. Finalmente, pues el área de ventas es el encargado de establecer o de definir cuáles van a ser sus objetivos de la venta, de elaborar una ejecución de plan de ventas, de definir cuál va a ser la promoción de los productos o servicios que ofrece la empresa, así como también de la recepción de los pedidos de los clientes.
Finalmente, el área de distribución es el encargado de recepcionar esas órdenes de pedido. Y finalmente, realiza la distribución de los pedidos y luego pasa ya a lo que se llama el área de postventa o el servicio de postventa, donde se elabora la ejecución del plan del postventa y luego lo que se hace es básicamente un contacto con el cliente para también ofrecerles otros productos, otros servicios. Esa es otra de las funciones de esa área. Así como también atender las quejas o las consultas o los reclamos que tengan de repente los clientes, así como también hacer seguimiento de los pedidos, de los reclamos o de las quejas que presente cada cliente. Finalmente tiene como salida final es el cliente. Entonces, si te das cuenta, la cadena de valor hasta aquí lo que hace es representamos desde que inicia su operación del producto o servicio hasta que finaliza. Entonces, eso es lo que tú tienes que hacer aquí. Tienes que de una u otra manera tener ¿cómo se llama? Cuidado al momento de representar la cadena de valor. Hay que ser muy detallista o detalloso, si quieres usar esa palabra, para poder diseñar correctamente nuestra cadena de valor. La pregunta que puede surgir es, profesor, una vez que yo he mapeado, ya estructuré, ya he mapeado todos los procesos y las actividades que realiza cada área, así como usted me ha explicado el día de hoy, acá arriba, toda esta sección pongo las áreas funcionales de la empresa, las áreas funcionales, y lo que está en la parte inferior es la parte operativa, las áreas operativas que permiten que el negocio camine, que el negocio funcione. Ok. Profesor, ¿por qué usted ha pintado de colorcito? Veo que acá usted ha puesto colorcito amarillo, colorcito verde, colorcito azul, colorcito celeste. ¿Y esos colores a qué hacen referencia? ¿Por qué lo ha agrupado así? Muy bien. Ok, una vez que tú has detallado toda la cadena de valor, tanto de las áreas funcionales, dentro de las áreas que le van a dar el soporte a la empresa, ¿sí? Y luego que has detallado, pues, las áreas operativas, ¿correcto? Lo que tú vas a hacer es, vas a agrupar, ¿correcto? Vas a agrupar, puedes agrupar un conjunto de actividades o de operaciones donde puede incluso estar donde incluso pueden intervenir dos áreas. Por ejemplo, acá intervienen dos áreas, abastecimiento y logística de entrada, yo lo he agrupado, sus actividades en una sola y le he dado una descripción. ¿Correcto? Por ejemplo, aquí la descripción se llama abastecimiento de insumos. En el caso de las operaciones y la logística de salida, ambas áreas tienen sus propias funciones, realizan sus propias actividades y yo lo he agrupado y le he puesto una categoría. Le he puesto, esto es la categoría de envasado y distribución del gas licuado de petróleo. En el caso de marketing, se le ha dejado sola porque sus actividades son propias y le he puesto identificación y promoción de productos. En el caso de ventas, lo he dejado como simplemente el proceso de negocio de ventas de GLP. El proceso de atención al cliente para mí, según mi análisis, tiene que ver desde el área de distribución hasta el área de servicio de postventa. Es decir, para mí estas dos áreas deben de trabajar en conjunto y por lo tanto esto representa lo que es atención al cliente, ¿correcto? En el caso de recursos humanos, por ejemplo, he asociado lo que es el plan de contratación de personal, así como la selección del personal, como un proceso de contratación de personal. Y en el caso de la gestión de finanzas, he creado una categoría llamada gestión de fondos, que abarca lo que es el presupuesto, la elaboración de los estados financieros, hasta la administración de los recursos financieros. Y le he dado ese nombre, esa categoría. En realidad, lo que yo estoy haciendo con este ejemplo es, como dice acá, identificar los procesos de negocio, pero crítico, o sea, de forma, digamos, de forma, ¿qué te puedo decir? Como un caso, ¿sí? Como una casuística. Estoy asumiendo, ¿sí? Porque obviamente, esto es un ejemplo, de que el área de finanzas hay un proceso crítico de negocio por resolver, que es la gestión de fondos, que abarca ¿qué actividades? Una, dos, tres actividades. En el caso de la gestión de recursos humanos, estoy identificando un proceso crítico de negocio para ellos de forma hipotética, claro está, como por ejemplo la contratación de personal. Estoy asumiendo que hay un problema con la contratación de personal y este abarca dos actividades, desde la selección del personal hasta la contratación del mismo. ¿Se entiende? Entonces, así ustedes van a tener que
analizar primero qué áreas son las que conforman tu empresa. 2, describir cuáles son sus actividades principales que realiza cada una de ellas, que son importantes, que las tienes que identificar, así como también de las áreas operativas. Una vez que tú identificas cuáles son esas actividades principales del negocio, las vas a agrupar. Las agrupas y le das un rótulo, le das una categoría. Tú identificas y le vas a dar un nombre a ese proceso de negocio crítico. Una vez que tú has hecho esto, ¿sí? Una vez que tú has hecho esto, pasas al siguiente punto. Selección de procesos críticos. Todo lo que yo aquí he marcado de color, con un determinado color y le he puesto un rótulo, lo vas a transcribir acá. Vas a decir, muy bien, la selección de procesos críticos de negocio de la empresa, pones el nombre de la empresa, de la unidad estratégica de negocio, en este caso Yamagas, se detallan a continuación. Y aquí yo he puesto, ¿no? Gestión de fondos, contratación de personal, asesoría legal, hay problemas en la gestión de TI, hay problemas en la gestión de la logística, hay problemas en el abastecimiento de insumos, hay problemas en el envasado y distribución del GLP, hay problemas en la identificación y promoción de productos, así como la venta del gas licuado de petróleo, GLP. Como el proceso de venta de GLP no es otra cosa que el proceso de comercialización, por eso le he puesto entre paréntesis proceso de comercialización en este ejemplo, así como también la atención al cliente. Entonces, todos estos son procesos críticos que de forma obviamente hipotética yo lo he planteado así y dicho muy bien, estos son mis procesos críticos que hay dentro de Yamagas, que son 10 y que muchos de ellos, como el caso de atención al cliente, abarca dos subáreas, ¿no? Como por ejemplo la distribución y el servicio de postventa, ¿correcto? Una vez que tú haces eso, que ya has clasificado, pasas a elaborar la matriz de selección de procesos para identificar cuál es el proceso crítico de negocio donde se va a implementar el sistema de inteligencia de negocio, dice ahí, con la finalidad de cumplir con la misión estratégica de negocio de Yamagas, ¿correcto? Una vez que tú ya tienes mapeado estos procesos críticos, el siguiente punto sería hacer esta matriz de selección, que es la que te estoy mostrando aquí en pantalla. Esta metodología que yo estoy aplicando es lo que se haría en un caso real. O sea, en la vida real deberíamos hacer, como buenos analistas debemos hacer eso. Mapear cuáles son las áreas de la empresa, identificar sus áreas funcionales, identificar sus actividades, las áreas operativas, qué actividades hace cada una de ellas. Y una vez que identificamos todo eso, categorizar cada uno de esos procesos puntuales, ¿sí? A través de categorías, para de esos procesos determinar en dónde hay problemas y a cuáles de ellas le voy a plantear mi solución de BI. Esa es la forma correcta, la forma adecuada de hacer un buen análisis, ¿correcto? Entonces, en la matriz de selección de procesos, ¿qué haces? Es una tabla de doble entrada. Transcribes, así como ves acá, transcribes las 10 categorías. Gestión de fondos, contratación de personal, asesoría legal, gestión de TI, gestión de logística, abastecimiento de insumos, envasado y distribución del GLP, identificación y promoción de los productos, el proceso de comercialización, en este caso del GLP o proceso de ventas y la atención al cliente. ¿Van a haber criterios de selección para determinar cuál es el proceso más crítico dentro de la empresa a la cual le vamos a implementar la solución BI? Sí. Yo estoy trabajando con 7 criterios. Tú puedes utilizarlos, estos 7, no hay problema. Puedes utilizarlos, sí. Va a depender también de tu contexto, de tu empresa. Por ejemplo, satisfacción del cliente es un criterio a evaluar. El precio del producto es otro criterio. Calidad del producto, expectativa de los clientes, abastecimiento del mercado, profesionalismo y la rentabilidad. Entonces, ¿de dónde saca, profesor, estos numeritos? Porque yo veo que usted pone aquí 2, 3, 4, 5. ¿De dónde salieron esos números? Bien, estos números, si bien es cierto, yo acá estoy haciendo la descripción de cada criterio, a qué se refiere con satisfacción del cliente, ¿no? Que la atención sea oportuna de los pedidos y consultas y reclamos, en cuanto al precio del producto, que los precios sean competitivos de acuerdo al establecimiento del mercado. ¿A qué se refiere el profesor con la calidad del producto? Que haya un aseguramiento de la calidad del producto. Profesor, pero mi empresa no vende, ofrece servicios, entonces ya no le pones calidad del producto, pues le pones calidad del servicio, precio del servicio, ¿sí? Ojo ahí, hay que ser un poquito inteligentes con ese aspecto.
Le cambias, pues. Si es un colegio, es una universidad, es un instituto el que vas a usar, de repente ahí no hay producto, le pones servicio. Calidad del servicio, precio del servicio, ¿correcto? O sea, cambias el nombre del criterio de selección, por favor. Y acá también lo detalles, haces un detalle, ¿correcto? Muy bien, entonces, esos numeritos que tú ves acá del 2 al 5 hace referencia básicamente al impacto de los procesos. Para ello, hay una categoría en una escala de Likert, donde 1 tiene que ver con el impacto muy bajo, donde 2 tiene que ver con el impacto bajo, donde 3 tiene que ver con el impacto medio y donde 4 tiene que ver con el impacto importante. Y 5 tiene que ver con el impacto crucial. Entonces, ¿tú puedes utilizar esta tablita? Sí, utilízala. En tu monografía no hay problema. Puedes utilizar este modelo que yo te estoy proporcionando. Con estos numeritos, en la vida real, yo debería de hacer un análisis y una ponderación por cada criterio, ojo acá, por cada criterio con respecto a cada proceso crítico. Yo tengo que decir, muy bien, por ejemplo, en cuanto a la satisfacción del cliente, ¿cuál es su satisfacción del cliente con respecto a la venta de gas? Por ejemplo, acá sería dado 5. ¿Qué significa 5? Que tiene un impacto crucial. Muy bien, ¿cómo es, por ejemplo, el precio del producto con respecto al proceso de venta? ¿Cuál es su nivel de impacto? 5. Significa que también es crucial, ¿correcto? Por ejemplo, ¿cuál es la expectativa del cliente respecto a su atención? 1, dice, por ejemplo. ¿Qué significa 1? Que el impacto es muy bajo, ¿correcto? Entonces, esto se supone que esto es una valoración cualitativa, ¿correcto? Cualitativa, que se va a dar producto de un análisis. Para efectos de ejemplo, ojo, solo para efectos de ejemplo, yo lo que he hecho es, bueno, yo voy a hacer una solución BI, en este caso, profesor, orientado solo al proceso de ventas. Entonces, me conviene, obviamente, que la puntuación máxima esté orientada a esta columna, al proceso de ventas. Y a todos, según los criterios, les he puesto 5, 5, 5. ¿Qué haces después? Haces la sumatoria, ¿no es cierto?, de todos estos criterios, y el que te da, pues, obviamente, mayor puntaje es finalmente el proceso crítico de negocio donde debe de implementarse la solución BI. ¿Correcto? Entonces, por favor, mucho cuidado con respecto a elaborar esta matriz de selección. Como te digo, todo parte desde la cadena de valor. Identifica las áreas, identifica sus actividades, describe cada una de ellas, ¿sí? Luego agrúpalas por categorías, así como lo he hecho yo acá. Trabaja con un criterio de selección, aplica, obviamente, evalúa, analiza cada uno de esos criterios con respecto a cada proceso y le das una ponderación, ¿correcto? Obviamente, por ejemplo, por efectos de ejemplo, de repente tú digas, profesor, sí, pues en mi caso es una empresa que vende y como tengo la base de datos de ventas, entonces me convendría pues darle una puntuación al proceso de ventas porque es la información que manejo. Sí, claro que sí, no hay problema. ¿Correcto? Ahora, si tu empresa también, tu base de datos también tienes no solamente de ventas, sino también tienes información del personal, de sus contratación, de sus contratos, de su asistencia, de repente te convendría trabajar una solución BI con este punto, ¿no? Con este aspecto, con este proceso que tiene que ver con la contratación y selección del personal. ¿Correcto? Profesor, en la vida real puede haber un empate técnico, sí puede haber un empate técnico y ahí tú tendrías que consultarle a la gerencia cuál solución implementar primero, qué proceso crítico atender primero. ¿Atiendo primero el proceso crítico de contratación de personal o atiendo el proceso de ventas? Entonces tú ahí tendrías que hacer una valoración para decir, no, primero vamos a empezar por la de ventas y luego voy a empezar por hacer una solución BI para la contratación del personal. Y luego de repente haré con las siguientes subáreas o siguientes subprocesos, ¿correcto? Entonces, una vez que tú has mapeado todo eso, una vez que tú has mapeado ya todo eso, lo otro que viene es básicamente ya el flujograma del proceso transaccional. Y ya con esto terminamos. ¿A qué se refiere con esto? Se refiere básicamente que una vez que tú has identificado, mira, ojo, por favor, hago la observación. Una vez que en la matriz de selección de procesos has dado como ganador el proceso de ventas, ojo, el proceso que salga como ganador según tu análisis, tú vas a tener que de este proceso que tú has considerado como ganador al cual tú vas a implementar la solución BI, es de este proceso al cual tú vas a tener que representar su flujograma. Entonces, ¿qué haces ahora? Utilizas de repente Visagi,
u otro software donde puedas modelar procesos mediante la metodología BPM. Y lo que haces tú aquí es identificas cada stakeholder, ¿no es cierto? Y vas representando el flujograma del proceso transaccional. Entonces dices, muy bien, ¿y cómo se lleva a cabo la venta de gas, de GLP? ¿Cómo en el, bueno, estoy explicando en mi caso, ¿no? En tu caso será, pues, profesor, quedó ganador, no sé, pues, la gestión de préstamos y devoluciones de libros del colegio. Ok, ahora representa y grafica, por favor, cómo se lleva a cabo el proceso de préstamo de un libro. Entonces, tú aquí lo que harás es graficarás todo el proceso de préstamo de libro, desde donde inicia hasta donde termina. Eso ya es metodología BPM a través de Visay. Señores, en la plataforma virtual hay un ejemplo justamente de balones de gas, del tema de Yamagas. Hay una casuística, un ejemplito, está en el Drive. Entren, lo descargan y de repente por ahí aquellos que de repente no saben cómo utilizar Visay, ahí se pueden guiar como ejemplo, ¿no? Como ejemplo, claro está. Una vez que tú has hecho eso, viene el modelo del proceso de toma de decisiones, de análisis service. En este caso, según el proceso de toma de decisiones, lo que estoy aquí representando son quiénes son los actores de negocio que van a intervenir en este proceso de toma de decisiones. Está el analista de control de calidad, en el caso de Yamagas, el analista de información, el analista de mesa de ayuda y el gerente de ventas. ¿Por qué pongo gerente de ventas? Porque según la matriz que está líneas arriba, ha dado como ganador el proceso de ventas. Entonces, yo diría, ¿no? ¿Cómo es que se va a dar ahora este proceso de toma de decisiones? Pues bueno, el gerente de ventas genera un requerimiento, lo envía, en este caso, a mesa de ayuda va a evaluar el requerimiento, van a verificar si es conforme o no, se tomará un tiempo, hay que ponerle un tiempo por cada uno, ¿ya? Puede ser 15, 20 minutos, no lo sé, en la vida, eso ya estamos representando en la vida real, cómo sería. Y luego se determina si eso no es conforme. Si no es conforme, se le asiste al usuario y se le reenvía al gerente de ventas para que clasifique mejor su requerimiento. Si es conforme, se le asigna el requerimiento en mesa de ayuda y luego pasa al analista de información para que atienda el requerimiento. El envío va a durar 5 minutos, luego en remitir un reporte dice que se va a tardar más o menos 180 minutos porque va a tener que analizar y todo, ¿no? Y luego va a tener que ese reporte ser verificado por el analista de control, ¿no es cierto?, para determinar si eso no es conforme. Si es conforme, se remite el reporte, el analista de control de calidad remite el reporte, si no, lo va a tener que enviar al analista de información para que modifique el reporte como tal. ¿Correcto? Este reporte, si está todo bien, viene por acá y se va al analista de mesa de ayuda para que evalúe el reporte. Luego lo tendrá que remitir al gerente de ventas para que él dé la conformidad respecto a su requerimiento. Si no está conforme, el gerente de ventas lo va a devolver. Devuelve el reporte y lo manda de nuevo al analista de sistemas para que lo modifique. Tendrá que vuelta a emitir el reporte, verificarlo por parte del analista de calidad y se tendrá nuevamente que evaluar si cumple o no cumple. Si cumple, lo remiten, lo manda nuevamente al analista de mesa de ayuda, evalúa el reporte. ¿Es conforme? Sí. Si es conforme, toma este camino, se cierra el requerimiento, se analiza el reporte y finalmente se toma la decisión. ¿Qué estoy explicando acá? Todo el flujograma del proceso de toma de decisiones en ese ejemplo de esa empresa, de Yamagas, de cómo es que toman decisiones a través del stakeholder del gerente de ventas con respecto a los otros stakeholders internos, como es el analista de información, el analista de control de calidad y el helpdesk de mesa de ayuda, ¿no? Cómo interactúan entre ellos. A cada uno, entre cada actividad se le ha dado un tiempo y finalmente esos tiempos, esas actividades se plasman acá. Colocas las actividades, colocas el tiempo mínimo y el tiempo máximo que implica en la vida real, hoy por hoy en esa empresa, tomar una decisión sin sistema de BI. Luego se ha hecho ya el análisis, pero ¿cómo sería ya cuando hubiera una solución de BI? Aquí solamente interviene el aplicativo y el stakeholder gerente de venta. Ya no intervienen los demás, ojo, solamente interviene el aplicativo y el gerente, ¿no? Y obviamente pues el tiempo de respuesta, mira, no son minutos, son segundos. Acá es mucho más rápido, ¿no? Ingresa al sistema, ingresa algunos parámetros, el sistema, ¿no? El gerente va a validar si son o no correctos, si son correctos, pues se le muestra, si no son correctos, muestra un mensaje de error, si son correctos, le va a mostrar algunas opciones de selección, él selecciona, genera su reporte, el aplicativo le muestra el reporte, y luego él simplemente lo analiza y toma una decisión. Entonces, este proceso más que todo está orientado ya con
la interacción con el sistema, con la aplicación BI, ¿correcto? Eso se refiere a este flujograma. Y en cada actividad obviamente hay tiempos, ¿sí? Y estos tiempos finalmente están expresados aquí. Pero como ves son ya segundos, ya no son minutos, son segundos, ¿no? El tiempo pues es, mira, 25 minutos con 16 segundos, media hora, o sea, es menos el tiempo con respecto al modelo anterior, donde aquí no hay un sistema de BI, no hay acá un sistema de inteligencia de negocio. Por lo tanto, el proceso de toma de decisiones, mira, toma más o menos más de 4 o 5 horas, ¿no? Más o menos. Están hablando aquí en minutos expresados. Muy bien, jóvenes. Entonces, eso ha sido la actividad del día de hoy. Agradezco el tiempo que se han tomado para conectarse. Por favor, su asistencia, no se olviden a través del chat, les dije, por favor. Luego yo voy a pasar la asistencia. ¿Tienen el material en la plataforma? Sí. ¿Tienen algunas actividades que realizar? Sí, también. Así que, por favor, traten de cumplir con ello. No sé si hasta acá hubiera alguna pregunta o alguna consulta. Revisen el material y traten, por favor, de que no se les junte, de que no se les junte, porque lo peor que les puede pasar es que se les junte todo, y eso es lo que no queremos. Muy bien, ok, entonces eso sería todo por ahora. Nos vemos más tarde. Sí, ¿alguna consulta? Profe, sobre la tarea que dejó, veo que dice índice, está todo lo que es del proyecto, ¿no? Sí, Dedicatoria. Esto cada también tarea, cada tarea que yo dejo, ahí te detallo qué es lo que tienes que hacer. Si dice índice hasta introducción, significa que desde el primer punto del índice hasta la introducción tendrás que presentarme. El modelo plantilla está en la actividad de aprendizaje número 1. Ahí está el archivo de Word editable. Tú ahí lo ya. puedes descargar y con eso vas avanzando. ¿De En acuerdo? cada semana, en cada semana yo les voy a pedir un avance, un poquito de su trabajo, un avance. ¿Van a haber laboratorios? Sí, pero ya yo los voy a subir los videos, que básicamente ya están hechos para que ustedes simplemente lo apliquen, lo hagan, y así como lo van a hacer, lo aplican con su trabajo. Ya, profe, listo. Ya. Bien, ok, entonces damos por finalizada la videoconferencia. Muchas gracias, nos vemos más tarde, ¿correcto? Hasta luego, chau. Hasta luego, profe, hasta luego.